El abogado defensor que va a representar al hombre que tomó a Nancy Guthrie de su casa ni siquiera sabe todavía quién es su cliente. No tiene nombre, no tiene cara, nadie ha sido arrestado. Y sin embargo, ese abogado ya tiene suficiente material para construir una defensa que puede hacer que un jurado dude, no en un futuro hipotético, ahora mismo, con lo que ya existe en la evidencia pública de este caso. Eso no es teoría. Eso es lo que el abogado penalista Bob Motta, especialista en defensa criminal, dijo esta semana cuando analizó este caso con un detalle que ninguna conferencia de prensa de Nanos va a mencionar jamás. Antes de que haya un solo arresto, antes de que haya un solo cargo presentado ante un juez, antes de que el fiscal del condado de Pima abra un expediente con el nombre del acusado, el caso de la defensa ya está escrito, y fue escrito inadvertidamente por el propio sheriff Chris Nanos en las primeras 72 horas de esta investigación. El 4 de febrero, 3 días después de que Nancy Guthrie fuera sacada de su casa, el sheriff levantó la cinta amarilla de la escena del crimen, la declaró abierta, y en cuestión de horas, periodistas de televisión, reporteros de medios impresos, equipos de cámara con sus trípodes y sus reflectores entraron y caminaron por el porche delantero de la casa de Nancy. Caminaron junto a las gotas de sangre que aún no habían sido completamente procesadas. Pisaron el mismo suelo que el sospechoso pisó horas antes. Tocaron superficies. Respiraron en ese espacio. Y todo eso quedó registrado en video, transmitido en vivo, archivado en los servidores de cada cadena de televisión que mandó a un equipo a esa dirección. El fiscal del estado que presente este caso va a poner esas imágenes en una pantalla frente al jurado, y el abogado defensor que representa al acusado va a señalar esa pantalla y va a decir: eso es su evidencia, eso es el material que el sheriff les está presentando como prueba de que mi cliente cometió este crimen. Ese porche que ningún técnico forense debería haber permitido que 40 personas con cámaras pisaran durante 48 horas. Eso es argumento de contaminación. Y la contaminación no tiene que ser real para ser efectiva en un juicio. Solo tiene que ser suficientemente plausible para que un jurado dude. Y 12 personas sentadas en una sala con esas imágenes en una pantalla van a dudar. El análisis de Mansour Rameni, otro abogado defensor que evaluó el caso públicamente esta semana, fue igualmente directo. Los periodistas de televisión, en esos días iniciales, estaban caminando por toda la escena, justo al lado de la sangre. Eso va a generar argumentos sobre contaminación y otros posibles ataques a la credibilidad de la evidencia forense debido a cómo se preservó la escena del crimen. Pero la contaminación del porche es el más simple de los problemas, no el más serio. 8 días después de levantar esa cinta, el 12 de febrero, el FBI volvió a la casa de Nancy con una tienda de campaña que cubrió completamente la entrada principal, sellaron nuevamente el perímetro y pasaron horas recolectando evidencia adicional que el laboratorio del sheriff no había procesado suficientemente en la primera ronda. El exagente del FBI Steve Moore lo dijo sin suavizarlo. Liberar la escena del crimen y luego volver a sellarla puede ser una gran complicación durante el juicio, porque todo lo que fue encontrado después de esa primera liberación puede ser asumido por la defensa, y el abogado defensor va a querer que el jurado asuma que todo está comprometido y fue plantado después. Plantado. Esa es la palabra que el abogado defensor
va a usar ante el jurado. Y no necesita probar que algo fue plantado. Solo necesita que el jurado considere que es posible. Esa es la diferencia entre un caso donde un fiscal dice, tenemos ADN del sospechoso en la escena del crimen, y un caso donde el abogado defensor dice, sí, y ese ADN fue recolectado después de que periodistas de televisión pisaron esa escena durante 2 días, y el FBI volvió una semana después a buscar lo que su primer equipo no encontró. Ahora, el tercer problema de evidencia. 16 guantes fueron recolectados en el área alrededor de la casa de Nancy durante las búsquedas. 16 guantes. Un solo par del sospechoso, asumiendo que los guantes del video son de hecho los que encontraron a 2 millas de la casa, y 15 guantes contaminados, tirados por los propios equipos de búsqueda que pisaron el mismo terreno donde estaban buscando evidencia. 15 de los 16 guantes, recolectados como evidencia potencial, en este caso, vinieron de los propios investigadores, no del sospechoso. Eso no es una anécdota, eso es un patrón de manejo de evidencia que el abogado defensor más básico del mundo va a explotar en el juicio. La pregunta que ese abogado va a hacer ante el jurado no es si los investigadores eran honestos. La pregunta es si la cadena de custodia de la evidencia fue manejada con el rigor que se requiere para condenar a una persona más allá de una duda razonable. Y cuando el jurado escucha que 15 de los 16 guantes recolectados vinieron del equipo de búsqueda mismo, la respuesta a esa pregunta se vuelve incómoda para la fiscalía. Y ahora, el cuarto problema, el más técnico y potencialmente el más devastador de todos. El ADN mixto de la casa de Nancy está siendo procesado en un laboratorio privado en Florida, un laboratorio que el FBI no eligió, un laboratorio que el propio Nanos eligió por encima de la solicitud explícita del FBI de enviar la evidencia a Quantico. El problema no es solo el tiempo, el problema es lo que Moore explicó con una precisión que no admite interpretación. El ADN es finito. Cada vez que se hace una prueba, se usa parte del ADN. Si el laboratorio de Florida procesa la muestra y produce un resultado, y luego el FBI la recibe y la procesa nuevamente y produce un resultado diferente, esa diferencia de resultados entre 2 laboratorios es veneno para la fiscalía. Si hay 2 resultados distintos del mismo trozo de ADN, Moore lo dijo directamente, ese ADN puede ser descartado como evidencia desde el punto de vista de la fiscalía. El caso de Amanda Knox es el ejemplo que Moore citó por nombre. Los investigadores italianos tenían tan poca evidencia de ADN que no había material suficiente para que la defensa lo analizara de manera independiente. El abogado defensor argumentó que si no hay suficiente ADN para que ambas partes lo analicen, la evidencia no puede ser usada. Una mujer pasó 4 años en una prisión italiana basándose parcialmente en esa situación. Aquí la situación es diferente en los detalles, pero idéntica en la lógica. Si el laboratorio de Florida produce un resultado y el FBI produce otro resultado más adelante del mismo material, el abogado defensor no necesita probar que uno de los 2 laboratorios estaba equivocado. Solo necesita que el jurado vea que hay 2 resultados diferentes y pregunte cuál creer. Y si hay algo que un jurado con suficiente duda razonable no puede hacer, es condenar. El exagente Moore fue categórico sobre la responsabilidad institucional de todo esto. Cuando decides en contra de la aparente opinión del FBI, mandar esto a tu propio laboratorio en lugar del mejor laboratorio forense del mundo
eres responsable si eso no funciona. Y lo que el FBI temía que pasara es exactamente lo que pasó. Eso no es un error menor de procedimiento. Eso es una decisión tomada en contra de la recomendación del FBI por el hombre que controla esta investigación, que puede comprometer la capacidad del Estado de presentar una condena en el juicio de la persona que tomó a Nancy Guthrie. Hay un elemento más en este análisis que nadie está procesando públicamente con suficiente claridad. El FBI tiene un equipo especializado en análisis de video, la misma unidad que trabajó el caso Kohberger, que ha estado en la casa de Nancy procesando el metraje de las cámaras de la propiedad. Las empresas tecnológicas y el FBI no han recuperado video adicional del sistema de seguridad de su casa, más allá del que ya fue publicado. CBS News. El video que existe es el video que existe. No hay más ángulos, no hay más momentos. El hombre enmascarado en la puerta principal con la linterna en la boca es lo único que hay en imágenes del crimen específico. Y eso significa que en el juicio, el video que el FBI recuperó de los servidores de backend de Google va a ser la pieza visual central de la presentación de la fiscalía. Ese video va a ser mostrado ante un jurado, y el abogado defensor va a contratar a su propio experto en análisis forense de video, que va a argumentar exactamente lo que el sheriff Nanos ya implantó en la narrativa pública, que no hay fecha ni marca de tiempo verificable asociada con las imágenes. Si el sospechoso del video nunca fue visto comprando esa mochila específica, con esa tarjeta de crédito específica, en ese Walmart específico, el día específico antes del crimen, la identificación descansa sobre el video. Y el video, según el propio Nanos, no tiene marca de tiempo verificable que el departamento pueda autenticar independientemente. ¿Entiende la magnitud de lo que eso significa para la fiscalía? El FBI preparó un perfil de 3 posibles escenarios para los resultados del ADN, que el exagente Jason Pack detalló esta semana para Fox News. Si el ADN coincide con un individuo conocido, eso es un desarrollo investigativo significativo, pero no prueba automática de culpabilidad. El abogado defensor va a preguntar inmediatamente: ¿cuándo estuvo ese ADN en ese lugar? ¿Hay una explicación inocente? ¿Podría haber transferencia secundaria, el ADN de alguien que tocó un objeto que luego fue tocado en la escena? Si el ADN es inconcluso o degradado, no exonera a nadie, pero tampoco implica a nadie. Y si el ADN no produce ninguna coincidencia, ese resultado también puede ser presentado por la defensa como evidencia de que la teoría investigativa original está equivocada. Los 3 posibles resultados del ADN tienen una lectura de defensa preparada. No porque el sistema esté diseñado para proteger a los culpables, sino porque el manejo de la evidencia en las primeras 72 horas de esta investigación abrió puertas que un fiscal competente va a pasar meses intentando cerrar. Savannah Guthrie dijo en Instagram esta semana algo que ningún análisis legal puede hacer sonar diferente a lo que es. Se han extendido a toda la noche pensando en su mamá, que todavía creen, que todavía tienen esperanza. Hay una diferencia enorme entre encontrar a Nancy Guthrie y condenar a quien la tomó. Ambas cosas son urgentes, y los errores que se cometieron en los primeros días de esta investigación afectan directamente ambas posibilidades. La comunidad de genealogía genética puede ayudar ahora mismo. C.C. Moore, la genealogista principal de Parabon Nanolabs, pidió públicamente que cualquier persona que tenga su ADN
En las grandes bases de datos comerciales, como Ancestry DNA o 23andMe, descargue su información genética en formato RAW y la suba a GetMatch o Family Tree DNA, que son las únicas bases de datos a las que los investigadores tienen acceso legal. Eso es algo que cualquier persona que haya tomado una prueba de ADN comercial puede hacer hoy mismo. Descargar los datos. Subirlos a GetMatch con el perfil configurado en modo accesible para investigaciones de orden público y potencialmente convertirse en el eslabón que conecta al sospechoso de la puerta de Nancy con un árbol genealógico, con un nombre, con una dirección, con el final de 25 días de espera que la familia Guthrie no debería estar enfrentando. El abogado defensor ya está construyendo su caso. Los fiscales todavía no tienen al acusado. El número del FBI es 1800CALLFBI. GetMatch es gratuito. Y Nancy Guthrie lleva 25 días contando cada hora que pasa.